Bueno, de ajedrez no creo que aprendamos mucho, porque bueno, estamos aquí entre gente que controla mucho todo esto, pero sí cómo empezar con los niños de infantil. Lo primero, ya he dicho, soy María Teresa Velasco, estoy en el Colegio Maestro Ávila, soy maestra. Y bueno, pues nos acompaña Rosmarie. Como sabéis, o quizá a lo mejor alguno no, pero bueno, voy a decir un poquito. Nuestro centro es un centro inclusivo donde tenemos niños de todas las características que llegan al centro. Entonces, el ajedrez se trabaja dentro del aula. Llevábamos pues unos años pues con diferentes experiencias, pero solamente pues el profesor que creía que el ajedrez era bueno y que sabía y que podía, pues de vez en cuando, o sea que de forma pues no muy reglada, pues nosotros enseñábamos ajedrez. Yo empecé en quinto de primaria en matemáticas, precisamente, durante media hora a la semana, pues enseñándoles las matemáticas a través del ajedrez. Cosa que a los críos les encantaba, porque ellos creían que era a jugar, vamos a jugar y bueno, pues ahí íbamos aprendiendo. ¿Por qué entonces el ajedrez en las aulas? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes y hemos escuchado antes. Yo le decía siempre a los niños que el ajedrez es un entrenamiento de nuestra mente. Lo mismo que entrenamos para jugar a cualquier otro deporte, de baloncesto, fútbol, etcétera, etcétera, también tenemos que entrenar nuestra mente. Decíamos también que el ajedrez, y lo habéis oído, con lo cual poco voy a decir yo aquí, bueno, pues favorece la atención y la concentración, tan importantes para el aprendizaje. Se trabaja también la coordinación, la resolución de los conflictos, el aprendizaje entre iguales, que es fundamental. Muchas veces los niños entienden más a su compañero que lo que el profesor les está diciendo o el maestro, con lo cual el aprendizaje entre iguales favorece también el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, la paciencia, el saber esperar, la memoria, podríamos decir aquí cantidad de cosas, la coordinación, el orden, el respetar los turnos, el no ser competitivo porque sí, sino ser competitivo, tenemos que ayudarles a ser competitivos, pero de forma positiva. No yo el primero, siempre yo el primero y los demás no me importan, pasando por encima de los demás, nunca mejor dicho, como el caballo, no. Bueno, pues no, que sean competitivos, pero de forma positiva, ¿de acuerdo? Y bueno, pues trabajar la imaginación, la creatividad, todas esas cosas que hemos dicho, y la empatía, ponerse en el lugar del otro. Eso es súper importante cuando estamos en una sociedad que es muy plural. Los niños en el centro, a los niños de nuestro centro por lo menos, y yo creo que de todos, ahí tenemos niños de todo tipo, de diferentes culturas, de diferentes países, de aquí, de allá, con diferentes capacidades, y con todos ellos, y a la vez hay que trabajar, nosotros pensamos que hay que trabajar siempre dentro del aula, estamos hablando de un trabajo dentro del aula. Bueno, pues por todas estas cosas pensamos que deberíamos meternos en un proyecto y en el curso 2018-2019 pues se comenzó en infantil, en educación infantil, un proyecto, el proyecto de ajedrez en el aula, apoyándonos en el método de Adriana Salazar, el de Tekman, ¿vale? Entonces todos los niños pues tienen ese libro, que son unas fichas, para luego lo que han vivenciado, porque el niño lo primero, y a estas edades de 3 años, tienen que vivenciar, y luego ya lo plasmarán en un cuaderno, lo plasmarán en una ficha, pero lo primero es vivenciarlo. Si ellos no lo vivencian, no nos sirve de mucho. Por eso, bueno, pues lo primero que nosotros pensamos, el objetivo en infantil, es, lo primero, que estén motivados para aprender con el ajedrez, para aprender en general, pero en este caso para aprender con el ajedrez, y además de forma global, no en matemáticas, no en lengua, no en música, sino en todo. Ya sabéis que en infantil no tenemos materias de música, lengua, educación física, no está así. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo globalizado.
Por tanto, vamos a ir viendo cómo, cuando aparezcan los vídeos, pues vamos a ir viendo alguna cosilla de todo esto. ¿Cómo empezar a motivar a los niños? Pues siempre en una edad de 2, 3, 4, 5 años, incluso en primero y en segundo de primaria, son niños muy pequeños, ellos tienen que estar motivados para aprender. Un niño que no está motivado no va a aprender, ni lengua, ni matemáticas, ni nada. Tienen que estar motivados. Y esa motivación en niños tan pequeños suele ser a través de un cuento, a través de una canción, a través de, bueno, pues de un ejercicio que a ellos les ayude, a través del juego, por tanto. Todo lo que ellos hacen es aprender a través del juego, y en este caso a través del ajedrez, en muchas ocasiones y en muchos momentos. Sí que tenemos pautado pues como media hora en infantil a la semana, en primaria entre media hora y una hora, pero sí que es verdad, por lo que yo hablo con las profesoras, con las maestras de infantil, que hay veces que en vez de media hora tiene que ser una hora. Bueno, pero siempre cambiándoles de actividad bastante, porque un niño de infantil no aguanta una hora que le estemos hablando de lo mismo y que sea continuamente la misma actividad. Bien, otros objetivos que nos planteamos en infantil es que conozcan el tablero y la colocación de las piezas en infantil, los nombres de las piezas y bueno, pues que empiecen a respetar las normas que nosotros les vamos marcando, normas del ajedrez. Las dos más importantes en esta edad, en infantil, es estar en silencio y luego la que le enseñamos saludar antes de comenzar y al finalizar esa hipotética partida, ¿de acuerdo? No van a trabajar en principio con todas las piezas, ahora lo iremos viendo cómo se va trabajando. En primero de infantil, bueno, pues empezamos con un cuento, el cuento que adaptado, pero bueno, el que plantea Adriana Salazar, es El país de vainilla y chocolate, en la que todos los personajes, hay dos equipos, el equipo de chocolate y el equipo de vainilla, el equipo de blancas y el equipo de negras, ¿vale? Todas sus calles, las avenidas, dice la canción, todo está relacionado, un cuento y canciones para el tablero y cada una de las piezas del ajedrez. Bueno, pues todas las calles son de vainilla y chocolate, todas las avenidas son de vainilla y chocolate. Para ellos esto es súper atractivo. ¿Qué estamos trabajando cuando ponemos el cuento? Bueno, pues vamos a trabajar, luego vemos ahí una imagen, estamos trabajando la comprensión y expresión oral. Eso es lo primero. El niño escucha un cuento y luego se le hacen preguntas. ¿De qué trata? ¿Qué personajes tenía? ¿Qué personajes aparecían? ¿Dónde sucedía? Entonces estamos trabajando la expresión oral y la comprensión. Lo primero la comprensión y la expresión. En el primero ponemos ahí esto. Cuando me digas paro. Ahí, ahora. Ahí lo tenemos. Están esas piezas, esas figuras que aparecen, son las del método. Ahí está el caballo, el alfil, si lo puedes, el alfil, la torre, la dama o reina, el rey y el peón. Ahí están. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué se trabaja? También vocabulario. Importantísimo, desde muy pequeñitos, empezar a trabajar en el vocabulario. Y eso es lo que nos planteamos, bueno, ahí en la foto esta es lo que representa. Ahora sí, vamos a ver. Y esa es la canción del ajedrez en general. Y ese sería el cuento que cada maestro, desde luego, lo adapta según sus niños, los niños que tiene, y según lo que él piensa que debe de poner. Porque es muy importante a los niños darle los modelos reales, muchas veces. No podemos, y lo veremos más adelante. No sé dónde están las cosas. La 2. Es que no la sale. Ah, ¿y por qué no sale ahí? ¿Sabes que no sale aquí? Dale. Ah, eso, la 2. No la veía.
Vamos a ver, trabajamos, os voy a decir lo que se trabaja en primero de infantil. Trabajamos el tablero y luego de piezas empezamos por la torre y el alfil. Y vamos a ver el por qué trabajar con esas piezas y empezar con esas piezas. Veréis que en el colegio tenemos, bueno, pues claro, pues el ajedrez de suelo, que es muy grande. También tenemos uno en el patio, donde no hemos hecho ninguna foto de esas, pero también tenemos un ajedrez en el patio de infantil, en el que los niños van a vivenciar con su cuerpo cómo se mueven las diferentes piezas, ¿de acuerdo? Una vez que ellos lo tienen asumido con su cuerpo vivenciado, entonces ya podemos pasar al ajedrez de mesa y lo último a la ficha del libro. De hecho, del libro solamente hemos hecho ahí una foto porque es lo menos importante, también lo es, pero en esta edad de 3 años no es tan importante. En el tablero, sí, ponlo, si quieres. Se van a desplazar libremente por el tablero. No le vamos a decir, porque nosotros cuando le hemos contado el cuento no le contamos nada del ajedrez, le contamos el cuento. Y entonces después, cuando ya parece que son 2 equipos y demás, bueno, ¿queréis jugar vosotros? Y te van a decir, sí, pues vamos a ir a jugar. Y vamos al tablero. Ahí ellos trabajan con su cuerpo las nociones espaciales tan importantes antes de lo que es la escritura y todo lo demás. Y entonces, ¿qué se trabaja? Lo primero, dentro y fuera. Ellos están fuera del tablero. Cuando suena el pandero, bueno, le das la orden, vamos a entrar, vamos a ponernos dentro del tablero. Fuera y dentro. Se trabaja también adelante y atrás, que veréis que cuando es adelante, la maestra muchas veces tiene que ir, cuando es atrás va adelante y cuando es adelante va atrás. ¿Por qué? Porque los niños te ven y entonces muchos, cuando tú vas hacia atrás, ellos quieren ir para el otro lado. O sea, no, entonces, bueno, también eso, dependiendo del grupo que tengas, del momento en el que estemos trabajando, pues se va a hacer de una manera u otra. Se trabaja también izquierda y derecha, aunque a ellos no le decimos en 3 años izquierda-derecha, sino a un lado y a otro. Pero claro, cuando esto lo estamos haciendo en ese tablero o en el tablero de mesa, que van hacia adelante y hacia atrás con su ficha, con su pieza, con su dedo, que se hace de muchísimas maneras, lógicamente, como todos los demás aprendizajes, pues resulta que lo comprenden, pero cuando está en la pantalla es arriba y abajo. Ojo, estas nociones espaciales para ellos, bueno, pues lo aprenden lógicamente, pero luego pueden llegar a confundir en algún momento. Por eso es tan importante el que ellos lo vivencien, el decirles sí, en el suelo esto está así, pero cuando yo subo el tablero, lo mismo que se hace con el pentagrama en música. A los niños saltan en el pentagrama en el suelo, pero ojo que el pentagrama luego lo vamos a ver así. Bueno, todas estas técnicas que, bueno, y pasos que se dan en cualquier materia, también cuando estamos viendo el ajedrez. Sí. Están caminando, como veis, cada uno a su bola, porque nadie le ha dicho nada, simplemente dentro y fuera. La canción primera, esa del ajedrez, es un resumen de cómo cada pieza va a mover después. Es de lo que está formado el juego del ajedrez, el tablero más las piezas. No solamente caminan, aquí ya, si os dais cuenta, ya le hemos dado otra orden. No, tenéis que ir hacia adelante y por ese caminito, por ese camino que, como veis, es de vainilla y chocolate. Entonces, bueno, hasta que llegan al otro extremo. Adelante, atrás, a los lados, ¿de acuerdo? Y esta es la última que os decía. Una vez que ellos han vivenciado, y esto os estoy hablando de bastante tiempo, no es una sesión, una vez que ellos lo han vivenciado con su cuerpo, hemos trabajado, a ver, ¿qué pasaba? ¿De qué color es el tablero? Pues es
negro y blanco. Ah, muy bien, claro, porque resulta que el país es de vainilla y chocolate. Entonces, muy bien. Pero, ¿y qué forma? ¿Qué forma tiene el tablero? ¿Qué veis ahí? Un cuadrado, muy bien, muy bien. Un cuadrado, es un cuadrado, y luego muchos cuadrados negros y blancos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo están? ¿Están todos seguidos? ¿Van todos negros y luego todos blancos? ¿O se intercalan? ¿O va primero uno negro y otro blanco? Bueno, pues todo eso es la reflexión que se hace después de haber vivenciado en el tablero del suelo, ellos haber vivenciado todo. Vamos después a la clase, o allí mismo, en el suelo. Le damos cuadrados negros y cuadrados blancos. Y se le dice, sí, uno blanco y otro negro. No, uno negro y otro blanco. ¿Por qué? Fijaros que parece que, ¿qué más da? No, es que resulta que el cuadro blanco tiene que estar, ellos tienen luego que saber que en el tablero el cuadro blanco está a la derecha. Y se empieza a leer de izquierda a derecha y se empieza a escribir de izquierda a derecha. Por tanto, se empieza con un cuadro negro, un cuadro blanco, hasta que cuentan 8. ¿De acuerdo? O sea que por eso es esa seriación. No por otra cuestión, sino porque podíamos haber empezado con blanco, no pasa nada, blanco, negro, muy bien, pero es que resulta que nosotros ya queremos hacer la primera fila y así se van formando todas las filas y las columnas. Fijaros qué curioso, yo no lo había pensado, pero el otro día cuando me llamaron y me dijeron, oye, pues la presentación, no se lo he dicho ni a Rosmarí, porque sí que he hablado con ella bastante de lo que yo tenía pensado y tal. Y resulta que nosotros decimos niños en fila y lo que se están poniendo es en columna. No le decimos a los niños vamos a hacer 3 columnas, no, le decimos vamos a hacer 3 filas. Entonces para ellos decirles en columnas y filas no es necesario, en estas edades no es necesario, nosotros sí lo tenemos que saber. Como no es necesario decirle nosotros somos los que marcamos y decimos empiezas por el cuadradito negro, luego el blanco, luego el negro y hacemos la seriación así, por eso, ¿de acuerdo? O sea que todo tiene su porqué. Después de hacer la seriación en el suelo, la hacen en la mesa, con cuadrados más pequeños y de la misma manera. Y lo último es pasar a la ficha que viene en el libro, que le dicen que tiene que colorear con esa seriación. Le empiezan la serie y ellos tienen que continuarla. ¿Vale? Era el anterior. Era el anterior. Sí. Bueno, lo visteis, yo creo que se vio lo del libro, ¿verdad? Bueno, así se va a trabajar siempre. El tablero, cada figura, todo se va a trabajar así. A ellos no se le habla, os decía, ni de filas, ni de columnas, ni de diagonales, sino que ellos se les va diciendo los caminitos, las avenidas, todas blancas, pues ya ven en ellos que son la diagonal, todas negras la diagonal. Bien, lo siguiente que vamos a trabajar es con la torre. Una vez que ya conocen el tablero, se trabaja con las torres. ¿Qué hacemos? Pues lógicamente también nos referimos un poquito al cuento. ¿Quién vive en la torre? Lo que decíamos antes, ¿quién vive en las torres de los castillos? Pues hay personas que son las que se dedican a divisar, a ver quién viene, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se le inicia así y se canta la canción, se le enseña la canción de la torre. Aquí ya trabajamos algo más, y no solamente lo anterior, sino que ya estamos pendientes de que ellos vean, aprendan, memoricen la letra y la música de la torre, en este caso. Luego se les dice, ¿cuántas torres hay? Pues hay 2 blancas y 2 negras. Se puede trabajar el número 2 con la descomposición. Una torre blanca y una torre negra, las juntamos y ¿cuántas torres hay? 2 torres blancas. ¿Cuántas hay en total? 4, 2 blancas, 2 negras, bueno, y eso se puede unir a las regletas. Una regleta blanca y una regleta negra, si las juntamos, forman una regleta roja. Ya estamos iniciándolos en la suma, sin decírselo. 1 más 1 es igual a 2.
Ya estamos organizándole también su mente en este aspecto. Y siempre, siempre vivenciando. ¿Qué pasa con las piezas? Que ya les tenemos que enseñar cómo mueven y cómo capturan, cómo, lo que ellos dicen, cómo comen. Bien, pues la torre no tiene ningún problema, es la primera que se trabaja porque solo el movimiento es hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Es el movimiento más sencillo. Que si esto lo unimos a la preescritura, tenemos el trazo vertical y horizontal. O sea que con todo esto se puede trabajar todos los conceptos que en infantil necesitan saber los niños. Es lo mismo que nosotros hablamos de preajedrez, hay una prelectura, hay una preescritura, hay un precálculo. Bueno, pues todo para prepararles su mente para que ellos puedan continuar aprendiendo. Bien. Pues. No sé si trae de las torres, porque pone tablero también. Bueno, esta del tablero lo hemos traído porque son niños de tercero de infantil. Fijaros qué diferencia de los primeros, que eran niños de 3 años, que algunos tienen 2, a estos que ya están en 5 años, mucho más organizados, ya ellos, es la primera clase, tanto de unos como de estos ya no es la primera porque ya llevan tiempo. Sí. Pero está bien, se vuelven otra vez, vuelven a trabajar, y de vez en cuando es bueno volver hacia atrás, que ellos repasen. Sí. Puede saltarlo. Era simplemente por eso, porque vierais que es muy diferente. Aunque fueran niños que no hubieran visto nunca el ajedrez, es muy distinto trabajar con niños de 3 años que ya trabajar con 5, que ya son los mayores. Esta es la torre. Divisamos. ¿A quién vemos? Y esa es la canción de la torre. Importante, le damos la ficha de la torre, la real del ajedrez. Y la tienen que taztar, la tienen que tocar, pesa, no pesa, ¿cómo es? Ya veréis ahí lo que va a suceder. ¿Qué ha pasado? Que él dijo, yo tengo la torre blanca, pues yo voy a ir por todas las blancas, es decir, en diagonal. Pues lo dirigimos hacia atrás, lo ponemos otra vez en la misma posición y comienzan otra vez. Aquí ya están, no pueden caminar adelante y atrás, ya tenemos 2 equipos. Y lo que para unos es adelante, para los otros también, pero se van a ir juntando. Entonces, ¿qué pasa? La noción espacial hay, que se van a ir uniendo. Lo vais a ver ahora. Y como se le dice que paran en cuanto deja de sonar el pandero, con lo cual se quedan con el pie. No, tenéis que estar metidos en el cuadradito. Estos son niños de 3 años. Y ahora las torres negras. Primero mueve la blanca, o la que le corresponda, luego la negra. Y ahora ellos no saben que eso es un peón. Pero sí, se le pone el peón, el alfil, nos da lo mismo, otra pieza. Y van a comer. Lo primero que van a ver es que no pueden pasar. ¿Qué pasa si encontramos una pieza del mismo color? Es decir, del mismo equipo, del equipo de vainilla. Pues nos tenemos que parar y quedarnos a su lado, porque es de nuestro equipo. Pero si no es de nuestro equipo y es del país de chocolate, lo vamos a poder capturar y nos lo vamos a llevar con nosotros. Lo dejamos fuera. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Sí? Vale, pues así trabajaríamos también con el alfil. Ahora viene la dama. Sí, un momento. En el alfil haríamos lo mismo, son las 2 figuras que se trabajan en primero de infantil. No tenemos nada del alfil porque, impensable poder trabajar en estos días el alfil con los niños de
de 3 años. Tienen ya mucha información para el poco tiempo que llevan. Entonces, sobre esto, pues es que ellos vayan viendo cómo mueven, cómo comen, además como el movimiento es el mismo, el de avanzar y el de comer, pues no hay ningún problema. La torre. Y con el alfil pasaría lo mismo. Nosotros no le hablamos de diagonal, pero vais a ver que habla de piquitos. A mí me dijo un día un niño, por los piquitos, y entonces se me quedó, y cuando tengo que explicar la diagonal, yo les digo cómo, pero digo piquitos, por los piquitos, vamos por los piquitos, lo vamos a ver ahora en la dama. En segundo de infantil vemos la dama y vemos el caballo. Y en tercero de infantil vemos el peón y el rey, porque el rey, en cuanto a movimientos, que es lo que nos interesa en infantil, es el más fácil. Entonces, al rey lo dejamos para el final. Y así sería un poco la organización de infantil. Vamos a ver ahora el vídeo de la dama, que también se le motiva siempre, se recuerda el cuento y se pone la canción de la dama. Aquí, bueno, pues le hemos enseñado primero la letra. Un día se le ha enseñado la letra y un poquito le ponemos la música, la letra con ritmo, con el ritmo que lleva la canción, que es como se enseña cualquier música en niños de infantil. Se le enseña la letra con movimientos para que ellos lo recuerden. Daos cuenta que eso le va a ayudar mucho a recordar, a la memoria. ¿Vale? Entonces memorizan mucho mejor la canción si dicen en el país vainilla y chocolate. Bueno, yo ahí lo he cambiado porque en un país no puede haber 2 reinas, bueno, en principio, ni 2 reyes. Entonces, digo que hay que darle los modelos a los niños reales. Yo les hablo, he cambiado un poquito el cuento y les hablo que hay 2 equipos. En un país hay 2 equipos como de fútbol, y entonces ahí ya, ahí por eso va a sonar entre reina y equipo. Pero dice la canción que en el equipo vainilla o chocolate hay una dama en cada uno muy importante. Ella es la reina de todo su equipo. Entonces, bueno, pues el que ellos vayan haciendo gestos con cada una de las frases de la canción y lo aprendan con su ritmo, aunque no lo canten, es importante. Y luego ya va la música. Aquí ya tenemos con la música. De todo su equipo, es muy bonita y siempre elegante. ¿Veis? Yo tuve que ir para atrás, porque ellos entonces tuve yo que irme para atrás para que ellos vieran que era adelante y que era ir hacia atrás. Piquitos, se mueven diagonal, piquitos, les digo yo. Porque, bueno, eso me lo descubrió un niño, no que a mí se me hubiera ocurrido. En nuestras clases hay muchas veces que estamos 2 profesores, porque que tenemos niños, como os decía antes, niños con dificultades, con algunas dificultades, y en vez de sacarlos del aula, hablamos de inclusión. Estamos 2 personas en el aula, y ahí en ese caso estaba otra profesora, como habéis visto, que estábamos las 2 ahí bailando. Luego ya le ponen dónde se coloca la dama. A ellos no se le habla de coordenadas. Como dice la canción, más adelante dice cuadro blanco, dama blanca, cuadro blanco, dama negra, cuadro negro. Pues entonces, lógicamente, les colocamos las damas y solo van a trabajar en principio con la dama. Luego, no lo he dicho antes, pero una vez que trabajan la torre y el alfil, trabajan con las 2. Se hacen partidas con las 2 fichas. Cuando ya le ponemos la dama, ya pondríamos las 2. Pero yo aquí solamente estamos viendo cómo presentar las diferentes figuras. Y es muy curioso. Aquí ya capturan. Las piezas son muy grandes. Es que son muy grandes esas piezas, sí. Y mirad esta niña.
¿Y por qué se mueve en diagonal? Porque le había hecho muchísima gracia lo de piquitos, lo de las diagonales. Entonces ella, luego ya, después de esto, ya se come al peón, una vez. Pero él ya pasó por ahí. Bueno, ¿qué es lo que al final, en esta sesión no? Pero cuando esto sucede, hay que hacer una reflexión, hay que hacer una evaluación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tú no comiste el peón y te fuiste a la diagonal? Bueno, todo esto estamos organizándoles también el juego, su mente, etcétera, etcétera. Que ellos sean capaces de decir, pues porque me gustaba más. Ah, pero es que en el juego no es que te guste, es que tienes que pensar. Claro, a niños de infantil eso así en el primer día no se lo puedes decir, pero poquito a poco vamos organizando, ¿de acuerdo? En el caballo, bueno, pues el caballo es el genial, el caballero. ¿Quién va? Lo mismo que en la torre hay una persona que está divisando, que está mirando. En el caballo, ¿el caballo se mueve solo? No, tiene un caballero, le decimos. Hay un señor o una señora que va a ir encima del caballo y que es el que mueve, por decirlo de alguna manera. Y le enseñamos que 1, 2 y al lado, forma de L. Bueno, todo en preescritura es lo mismo, ahí ya son capaces de hacer 1, 2 horizontales y una vertical hacia arriba o hacia abajo, o sea, contar o 2 verticales y una horizontal a izquierda o derecha, y van también trabajando el movimiento del caballo. Lo trabajamos exactamente igual, la música fundamental, bueno, yo es que también soy de música, entonces, bueno, pues siempre que puedo hago algo con música. Y en este caso, este método nos parece súper guay porque la música es muy buena, muy pegadiza, que es lo que necesitan los niños, y poco a poco van a ir aprendiendo. Bueno, pues aquí trabajamos esto. Cada vez que trabajamos una ficha nueva, bueno, es que ahí no podíamos poner todo y no daba tiempo tampoco, se trabaja, pero de otros cursos, por eso lo digo, en una bolsa. Ellos metemos las fichas, lo único que no ven es el color, pero tienen que, por el tacto, pues ¿esto qué es? Es la reina, es la torre. Por eso es lo que hicimos en la torre que llevaban los niños, la torre de la mano, lo mismo, con el alfil, con el caballo, con la dama, con todos. Y tienen que, por el tacto, descubrir qué figura es. Algo también importante, el desarrollo del tacto, de la vista. Se captura igual que... Este de tercero infantil, en ese no sale nada del caballo. No, pues tiene que ser anterior. ¿No? Sí, bueno, pues pásate el otro. No, del caballo no sale nada. No, porque no lo hemos trabajado este curso, entonces no tenemos nada. Pero para que supierais que se trabaja lo mismo, exactamente igual. Cuando son mayores, un poquito mayores ya en primaria, aunque sean los primeros cursos, sí que si tienes el caballo en un cuadro blanco y se mueve, ¿a qué cuadro va? Entonces ellos cuentan al negro. Todo eso, pues una reflexión después de haber trabajado con el caballo. Que hay veces que hemos tenido que empezar en primero de primaria o en segundo, de nuevo con el ajedrez, lo que decíamos antes, niños que llegan nuevos al centro y que no han visto ajedrez, pues tenemos que trabajar. Y trabajamos con todos a la vez. Se repasa, sirve de repaso, sirve para que otros ayuden a esos que no sabían ajedrez. El aprendizaje entre iguales, tan importante como os he dicho antes. Muchas veces ellos prefieren, en algunas cosas, entienden mejor lo que le dice un niño de su edad que lo que le estás diciendo tú. Se trabaja eso, se trabaja el trabajo cooperativo, importante. Te pones en el lugar del otro. No pasa nada porque hoy no juguemos de verdad al ajedrez, porque hoy necesita este compañero que tú le enseñes cómo se mueve el caballo, la dama. O sea que todo esto lo trabajamos en el cole. Y pasamos a tercero de infantil, el peón. ¿Es este? ¿Pone tercero de infantil? Mira, sí. En tercero de infantil, lo que os decía antes, muchas veces hay que repasar.
Bueno, pues ellos están, nada, no lo pasas ya, están viendo otra vez las calles, las avenidas, las diagonales, es decir, adelante, atrás y en diagonal, nada. ¿Y qué llevan ahí? Pues llevan una flecha para que no se salgan del camino, nada más. Se puede también hacer la flecha en el camino, directo en el tablero, no es necesario, párala ya si quieres. Porque eso era lo mismo que de... Vale, pues ya jugamos al tercero. 7. Al 8. Al 8. Al 8, vete al 8 mejor. Vale. Porque lo hicimos al contrario, porque hay veces que sucede... ¿Te doy? Sí. El peón. Ahí no tenemos ni tablero. Muchas veces hay que trabajar el adelante, atrás, dos pasos. No es necesario el tablero. Se tiene que trabajar no solamente para ajedrez, es para todo. Por eso aquí, aunque se trabaja con la música del ajedrez, sin embargo no tenemos tablero. ¿Veis? Hay por ahí uno por detrás que... Va su aire. Y hay que pararlos, porque si no, que ellos quieren dar 4 pasitos, 8 pasitos, entonces... Ahora solamente de uno en uno, porque solamente puede mover 2 cuadrados, solamente 2 pasitos al principio, la primera vez que se mueve el peón, cada peón. Luego lo digo. Había empezado ya la partida, no podían moverse más que uno. Se ve muy bien luego también en este caso, en todos los cursos, el niño que es más impulsivo, qué tienes que hacer con él, el niño que no se mueve, que hay que darle más marcha. Bueno, pues un poco desde ahí se trabaja todo. Y aquí estamos ya en el tablero. Solamente era moveros, claro, enseguida llegan al otro lado, no tenemos más que esas piezas. Son peones. Y se les dice que pueden mover 1 o 2 al comienzo. Entonces habrá niños que cuando empiezan mueven 1 y otros que mueven 2. Casi todos 2, porque se pueden 2, cuantos más mejor. Bueno, y luego, pues, ¿por qué el peón el último? Pues porque es la pieza más complicada, más que el caballo para ellos. Primero, es la única pieza que no puede ir para atrás. Siempre va hacia adelante, no puede ir nunca para atrás. Es la única pieza que puede mover 2 pasitos solamente al principio y luego ya de uno en uno. Y es la pieza que es el movimiento diferente para avanzar en el juego que para comer. Para capturar es la única pieza que captura de otra manera diferente al movimiento que tiene. Por eso pensamos que es el último. En el método es el primero. Sin embargo, nosotros pensamos que después de la experiencia pensamos que debe de ser el último, por eso. Y luego el rey, que os decía yo que, bueno, que ahí no tiene mayor importancia, quiero decir en cuanto al movimiento, aunque es el más importante. Y ahora, pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues mover... Ellos, por ejemplo, el tema del caballo, es muy difícil verlo todos juntos, o sea, hacer una partida en este tablero es dificilísimo, ni siquiera partida, porque son muy grandes las figuras, entonces no lo ven, la tendrían que ver desde arriba, no lo ven bien. Y si lo hacen ellos, pues bueno, lo vivencian, que es lo que os decía, importante, lo vivencian, pero no se dan cuenta tanto del movimiento. En el caballo y en el peón pasa porque son muchos peones, en el caballo porque eso es complicada el movimiento, y en los peones porque son muchos, entonces es que están allí todos.
Es más complicado. Aquí comen. Ha llegado un momento que yo les dije, vale, y entonces si no puedes avanzar, ¿qué pasa? ¿Te puedes comer al peón negro? Sí. Y hay alguno que hace, incluso. Bueno, es muy curioso. Y luego, bueno, pues yo lo que hacía era irle dando así, los iba tocando y era el único que se podía mover. Pero es curioso. Hay algunos que le pasa lo que a esta niña, comen, pero resulta que luego se vuelven a su sitio donde estaban. No, te lo has comido, lo has capturado y te tienes que poner en ese cuadro. Cosas tan sencillas como eso, que nos parecen a nosotros, pues claro, si se lo come, pues es que se tendrá que quedar ahí. No, ellos hay veces algunos que no lo entienden, o muchos. O sea que esto es trabajar, pues bueno, como ya sabéis que se trabaja en el aula. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo de primaria, que es lo mismo. Lo he hecho, estos niños ya por supuesto, en primero de primaria trabajan con todas las figuras, trabajan en el tablero, todo, y ya juegan al ajedrez. Pero lo he traído así, porque muchas veces también trabajamos así. Solamente se puede mover, les digo yo, la torre. Ni el primer movimiento de la torre blanca, ni el primer movimiento de la torre negra puede comer. Porque daos cuenta de que van a jugar con 4 fichas nada más, con 4 piezas. No pueden comerse a la primera de cambio, porque si no, se trata no de que coman, no de que capturen, se trata de que luego hemos dicho que tienen que proteger al rey. ¿Qué hacer para que no me coman e intentar entonces, a ver, qué movimiento va a hacer el otro para que yo no lo coma? ¿Y qué movimiento voy a hacer yo? Bueno, pues no puedes comer. Entonces, en el principio no pueden comer, en las 2 primeras movidas. Luego ya sí, una vez que ya han movido 2 veces, sí. ¿Paso a la siguiente? No, vete ahí, esa es la primera. Bueno, aquí, lo primero que vemos, la colocación de las piezas. Solamente van a trabajar ese día, solamente trabajan con las torres, la dama y el alfil, nada más. Lo colocan muy bien. Y ahora repasamos. ¿Cómo se leen? ¿Cómo sabemos dónde colocarlas? ¿Cómo se llaman? Como queráis. Son las coordenadas, pásalo. Y fijaros, lo mismo que os decía antes, de cuadro blanco, cuadro negro, no, cuadro negro, si quiero la primera fila es cuadro negro, cuadro blanco. Pues aquí lo mismo, dama blanca de 1, dama negra de 8. Y esto te lo dice, claro, lo hacen los niños, se lo preguntas, a ver, decidme y tal. Y repasamos. Torres blancas, A1 y H1, pero ojo, que es que el que está en el país de chocolate, ¿por dónde empieza a leer? No puede empezar por la derecha, no. Torres negras, H8, lo primero que ve, H8, y luego ve A8. ¿De acuerdo? Que luego es lo mismo, porque lo que decimos, pues claro, pues ¿qué más da? No, pero su lectura y su escritura es así. Lo mismo en los alfiles, y bueno, eso era simplemente para explicaros por qué no decir A1 y luego A8, sino A1, H1, H8 y A8, ¿vale? Y aquí están saludando. Aquí en primaria ya se les habla de todas las demás normas y reglas que tiene el ajedrez. En silencio, el saludo, pieza que tocas es con la que tienes que mover, cuando la sueltas ahí queda. En el cuadro, bien puesto en el cuadro, no en la línea, no que esté en medio, que ellos sepan muy bien. Y luego tienen que pensar que empiezan las blancas siempre, por supuesto. Entonces ellos les decimos, a ver, van a empezar, todos quieren empezar los primeros. Cuando hacemos actividades de este tipo, empieza dependiendo.
o sea, se le marca una norma. Pues no, hoy va a empezar el alfil blanco, y entonces empieza el alfil blanco a mover. Cuando suene la música, a lo mejor le dices, no puede mover en lo que no suene la música del alfil. Aquí ya están viendo, no solamente se está trabajando todo esto, sino que estamos... ellos tienen que saber qué música está sonando, la discriminación auditiva. Entonces, si suena la música de la dama, que ellos no saben lo que va a sonar, pues tienen que mover con la dama. Si suena la del alfil, la del alfil. Cuando deja de sonar la música, las manos para atrás. No se puede tocar ya ninguna pieza. Bueno, pues aquí era el alfil. Pasa para adelante. ¿Sí? Y así quedó. ¿Vale? Ahí solamente han movido los alfiles. Nada más. Y así se queda. Después... la dama, y ahí empezaron la dama negra. Yo les hago así un poquito para que no siempre sea la blanca, porque no estamos haciendo un juego, quiero decir, el juego del ajedrez. Perdón, las torres, sí. Y vais a ver si y vuelve para atrás porque no sabe dónde colocarla. Os he dicho que tenemos niños que llegan al centro en los diferentes cursos, pues tenemos niños que no sabían nada de ajedrez y los otros ya sabían, no perfecto, pero bastante. Y como no pueden comer, pues claro, es un problema, porque los 2 primeros movimientos no los dejo que coman. Y van cantando ellos también, porque se saben en la que se ve es en la de la dama, que cantan. Y hay otra foto en la que se ve cómo han quedado con las cuatro figuras que han movido hasta ahora. Vamos un poco ya más. ¿Dónde estamos en el 7? Uy, me he ido, espera, voy a cerrar. En primaria estábamos. Sí, pero ¿estás en primaria? Sí, las torres. Las torres. ¿Ves? Y la dama. Ahí ya pueden comer, claro, cuando ya están jugando, os decía antes, pues una vez que ya mueven dos veces, ya pueden comer. Aquí se trabaja mucho la autoestima también. Hay niños que son muy inseguros, los ves enseguida, los que son inseguros, y bueno, pues con esos niños trabajas mucho más la autoestima, que a lo mejor con otros que van de... Bueno, pues a cada uno hay que darle lo que necesita. Así quedó, y ahora ya vais a ver juego. Ya están todos jugando. En una imagen veréis que uno está, claro, cada tablero es diferente, en un mismo grupo de trabajo. Bueno, estos son dos grupos. El silencio ya existe. Sí. Por mucho que le dices que no se puede oír nada, es muy difícil que 25 niños, en una clase de 25 niños de 7, 8 años, no se oiga nada. Pero bueno, lo intentamos y que se va consiguiendo, Fijaros en estos tres, totalmente diferentes. Los últimos no habían empezado a jugar todavía, después de haber hecho todo lo que... Y no habían empezado a jugar porque se saltaron la norma de, bueno, pues le dieron a un compañero, bueno, esas cosas que suceden, y les dije, pues hay que pensar. Entonces tuvieron que esperar un poquito y ya se reengancharon a la siguiente. Lo que nos pasa en cualquier materia y en cualquier momento cuando estamos dando clase. A pensar, y cuando hayáis pensado qué es lo que habéis hecho, qué ha pasado, pues ya podéis incorporaros a continuar en el trabajo. Y ya está. Sí. Falta una. Y falta la última. Ahí estoy yo. Claro, la niña es que les daba lo mismo donde yo moviera, porque él ya no era capaz de ver ni cuándo podía comer, ni dónde tenía que mover. Entonces yo ya le había comido 2.
¿Y qué hice? Pues, bueno, antes le dije, todo por señas, cosa que ellos no saben hacer por señas. Y el murmullo que se oye es porque hay alguno que está ayudando al compañero, le está diciendo, ay no, que si no te como. Que es lo que yo a él ya le dije antes, le dije, y entonces le moví yo la pieza. Y luego le puse el alfil a ver si era capaz, pues aunque no se me ve, no fue capaz, ya le tuve que decir. Y entonces movió. Genial, además le dije, porque había comido un alfil. Lo que decíamos antes, nunca a los niños le puedes decir, desde luego así, fatal. O sea, ese movimiento que has hecho, no. Luego, en la reflexión, sí. No, nunca fatal, sino ¿qué ha pasado? ¿Por qué no pudiste comer? ¿Por qué pasó? Lo que sea. Pues mirad, si hacéis así el movimiento, vas a poder tal o cual. Pero nunca ponerlos en ridículo, como en ningún momento. Ponerlos en ridículo. Bueno, pues esta era un poquillo la exposición. Han quedado muchísimas cosas, claro, en el tintero, porque estamos hablando hasta segundo de primaria y ahí no habéis visto ninguna partida, que también las hacen. Aquí ya una media o una hora, entre media y una hora, y luego, pues en muchos momentos, cuando los niños han terminado el trabajo y la profesora pues no quiere que hagan otra cosa porque les queda un ratito, pues venga, el ajedrez, poneros los dos. Muchas veces ponemos, lo lógico es que se pongan niños que son más o menos, que tienen el mismo nivel, porque si no, pero también tenemos niños que nunca podrían jugar, porque no son capaces, entonces necesitamos que alguien se ponga a su lado. Otra de las cosas que yo he hecho alguna vez es trabajar en equipo. Un equipo que pueden ser 3 niños y el otro equipo otros 3 niños. Y tienen que ponerse de acuerdo, no mover cada uno, primero uno y luego el otro. No, los 3 de acuerdo, ¿qué pieza moveríamos ahora? Ah, pues yo creo que, ¿y por qué? Pues, y lo tienen que pensar. Fijaros esto, trabajo en equipo, en el que cada uno expone sus ideas y cada uno dice el por qué. Entonces es el trabajo en equipo que luego el trabajo cooperativo necesitamos durante toda nuestra vida, incluso en el trabajo, lógicamente. Entonces, bueno, pues que hay cosillas que se han quedado ahí. En tercero se trabaja dentro de la expresión oral y escrita, pues que cambien el final del cuento. Se habla no solamente de los elementos del cuento, sino de las partes, la introducción, el nudo y el desenlace, cómo comienza un cuento, cómo termina, qué título le pondrías tú en vez del país de vainilla y chocolate, si es este cuento. Todo eso, pues en primaria, en segundo, tercero de primaria, se va trabajando, y así en todo lo demás, en sociales, en todas las materias, en música, en educación física, se puede trabajar perfectamente con el ajedrez. Y bueno, pues eso es lo que os veníamos a contar. Bueno, tú. Bueno, pero gracias a ella, que yo, lo de las tecnologías, bueno, pues